tardar. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver lo que vienen siendo las salidas analógicas, cómo utilizar las salidas analógicas en lo que viene siendo en Siemens, ¿no? Aquí ya tenemos el mismo proyecto que hemos utilizado en videos anteriores, en clases pasadas. Es un video de una configuración básica donde dimos de alta tarjetas de entradas digitales, salidas digitales y una tarjeta de entradas y salidas analógicas, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí en bloques, pues nosotros podemos ir al OV1. Primeramente voy a conectar el simulador. Ahí está. Lo voy a conectar por MPI. Listo. Entonces, ahora sí, hablamos el bloque OV1 para iniciar la parte de la programación en lenguaje escalera, ¿no? Entonces, voy a eliminar estas líneas. Bien. ¿Cómo utilizamos las salidas analógicas en Siemens? Vimos que las entradas analógicas, al igual en Allen Bradley, pues se utilizan con comparaciones, ¿no? Simplemente comparamos el valor o la entrada del direccionamiento de la entrada analógica. Lo comparamos con un valor decimal, donde ese número en decimal, pues es la equivalencia a cierto nivel de voltaje que depende de la resolución del ADC y del rango de voltajes de operación de esa tarjeta, de ese ADC, de esa tarjeta de entradas analógicas. Con las salidas analógicas pasa lo mismo. Nosotros vamos a mandar un número en decimal, que ese número se va a interpretar como cierto nivel de voltaje, que va a depender de la resolución del DAC y del rango de operaciones de ese elemento, ¿sí? Eso se utiliza, las salidas analógicas se utilizan, al igual que en Allen Bradley, se utilizan con el bloque move, este que tenemos aquí. Si le damos aquí en más, nosotros podemos jalar este bloque move, ¿sí? Al igual que en Allen Bradley, el bloque move no solamente se utiliza para salidas analógicas, también podemos utilizarlo para almacenar información en alguna memoria, ¿sí? Si en alguna memory word queremos almacenar cierto número, pues lo podemos hacer a través del bloque move. Entonces, el bloque move, pues el EN es el enable, ¿sí? Cuando el EN recibe una señal de voltaje, pues simplemente el bloque move se activa o realiza su operación. En este caso, yo lo tengo ligado a esta entrada. Si yo activo esta entrada, pues el bloque move se activa y va a mover o va a almacenar esta información que yo quiera asignarle. In es la entrada, ¿sí? Es el valor numérico que yo almacenaría, por ejemplo, 200, ¿sí? Y out es hacia dónde queremos que vaya ese valor. Si nosotros queremos que vaya a una memory word, lo colocamos así, ¿sí? En este caso yo no lo voy a direccionar a una memoria, sino que más bien lo voy a direccionar a una salida analógica. Y para las salidas analógicas, pues nosotros podemos irnos a esta parte de aquí, en la configuración de hardware, para ver cómo está el direccionamiento de las salidas analógicas, cómo quedó. Aquí está la tarjeta de entradas y salidas analógicas. Si me voy a editar símbolos, aquí vemos que esta tarjeta tiene dos salidas analógicas y su direccionamiento es 288 la primera, 290 la siguiente. Y es P, Q de que es salida y W de que es del tipo palabra. ¿Sí? Entonces el direccionamiento sería PQW 288. Sería PQW 288. ¿Sí? Y esta sería básicamente la salida analógica. Entonces descargamos el programa, conectamos las gafas, está ligado el bloque, estamos simulando y ponemos el PLC en modo ROM. ¿Sí? Entonces, si yo activo la salida I0.0, pues el valor de 200 se va a ir a esta salida analógica. Entonces, para ver la salida analógica, pues nosotros insertamos una variable de salida y colocamos el puerto PQW que pertenece a lo que viene siendo salida analógica y el direccionamiento pues es el 288.
Ahí está. Nosotros lo podemos colocar en decimal, en entero o en binario, dependiendo de qué es lo que queramos ver. En este caso, para mí, lo pongo en decimal. Es más fácil manejar un decimal que un número en binario. Entonces, si activo la entrada 0.0, pues a esta salida analógica se va a colocar el valor de 200. Activo aquí y se manda el valor de 200. Este valor de 200, pues como nosotros sabemos ya de manera física en el PLC, pues simplemente va a ser un nivel de voltaje que va a depender con la resolución del DAC de ese dispositivo. Si nos vamos a hardware, vamos a ver si por aquí lo podemos ver. Es de 8 bits, aquí dice. ¿Sí? La salida, tanto la salida analógica como la entrada analógica es de 8 bits. Aquí en la cuestión de simulador, si bien una resolución de 8 bits sería 2 a la 8, eso nos da un valor de 0 a 255, es decir, que como máximo yo podría meter un valor de 255. ¿Qué pasa si meto 300? Bueno, tengo que descargarlo esto. Eh, eh, Vamos a descargarlo. Ahí está. Si no quieren estar deteniendo el PLC y todo, le pueden dar aquí en romper. Eso nos permite programarlo, ¿no? Cada vez que queramos. Entonces, si yo activo aquí, se manda el valor de 300, pero nosotros, pues, ustedes me podrán preguntar, bueno, pero si esa salida analógica es de 8 bits, ¿por qué maneja el valor de 300? Esto es porque es la parte de simulación, ¿sí? Entonces, aquí está simulando una tarjeta de entrada, pero realmente no tiene límite la parte de la simulación. Si nosotros lo hiciéramos físicamente y le pusiéramos 300 ahí, pues nos puede marcar un error o simplemente no nos acepte el valor o ponga, si manda ese 300 va a poner el voltaje mayor. Es decir, si con 255 nos da un voltaje de 10 volts y yo pongo 300, me va a dar también un voltaje de 10 volts. Sí, porque la resolución es de 0 a 255. ¿Sí? Solamente que aquí en el simulador pues no lo limita realmente como tal. Entonces, de esta manera se utilizan lo que vienen siendo las salidas analógicas. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, no sé. La resolución final es de 288, entonces. Más allá es un valor máximo el que da. 256, 255. Empezamos en 0 y terminamos en 255, porque son 256 combinaciones diferentes. Okay. ¿Sí? Es de 8 bits, entonces va de 0 a 255. Siempre es 1, es este valor menos 1. ¿Sí? El 288 es el direccionamiento. Es Ok. el direccionamiento, exactamente. Si nos vamos aquí en editar símbolos, el direccionamiento de la primera salida analógica es PQW 288 y la otra es PQW 290. ¿Sí? Las salidas analógicas se direccionan de esta manera. ¿Sí? Si yo meto otra tarjeta, va a tener un direccionamiento de este tipo. ¿Sí? Las digitales, esas sí, o salidas digitales, esas sí van por puertos y va dependiendo de cómo los vayan acomodando. ¿Sí? Vale. Eso es así. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver si podemos. Por ejemplo, si yo quiero darle un direccionamiento en específico, yo puedo ponerlo aquí. Yo puedo poner aquí que esa entrada o salida, bueno, estamos hablando de inputs, esa entrada analógica que tenga algún direccionamiento específico, ¿sí? Yo lo puedo configurar aquí, simplemente quitando esta pestañita aquí y coloco el direccionamiento que yo quiero utilizar. Para las salidas igual, no quiero que empiece en 288, sino que empiece, no sé, en 290 o en 3 o algo así, siempre y cuando este no se traslape con alguna otra tarjeta, ¿sí? Por default, como cuando nosotros vamos jalando tarjetas, se va dando un direccionamiento,
¿sí? Que es un direccionamiento que no está traslapado con alguna otra tarjeta, pero igual yo lo puedo colocar también de manera manual. También yo lo puedo colocar algún direccionamiento en específico que yo quiera. Es este de aquí. Quería ver si podíamos ver algunas características de esta tarjeta, pero más para ver la cuestión del rango de voltaje y todo eso. Aquí está. Es una tarjeta analógica de 4 entradas. ¿Qué más dice? Aquí está la cuestión del manual. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es para los símbolos? Bueno. Bueno, de entradas analógicas del funcionamiento, pues es todo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Al igual que en Alan Bradley, pues solamente se utiliza el bloque move. El bloque move también se utiliza para almacenar información en alguna memoria. Y de lo que se me pasó la clase pasada también comentarles es respecto a las memorias. Aquí está. Les había comentado que las memorias, pues hay de tipo palabra, que son las memory word, o memorias normales. Solamente que las memorias normales también van acotadas. Es decir, si yo utilizo la memoria cero tiene 8 bits. Entonces empieza en la 0.0 y termina en la 0.7. ¿Sí? Esto lo explico para que no se agoten las memorias. Tiene un montón el PLC, ¿sí? ¿Qué tantas memorias tiene? Pues depende de su cantidad de memoria, de la cantidad de memoria RAM que tenga ese dispositivo. Y estamos hablando de bastante, ¿no? O sea, aunque sean kilobytes, estamos hablando de una gran cantidad de memorias que puede tener, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que no solamente es memory 0, memory 1, memory 2, ¿no? Sí, sí. No es memory 0, memory 1, sino que es memory 1.0, eso es un bit, memory 1.1 es otro bit, ¿sí? Así. De esta manera se utilizan lo que viene siendo las memorias de tipo bit. En el caso de palabra es diferente. Las memorias de palabra, memory word 0, ahí sí no va como 0.0. O sea, memory word 1.0, por ejemplo. Eso les va a marcar error, ¿sí? Porque recordemos que una palabra es una cadena de bits, ¿sí? Que utiliza todas las posiciones. Utilizan los 8 bits para generar un número en decimal. Entonces, cuando ponemos memory word, colocamos únicamente el número porque toman los 8 bits de esa memory word. Acuerdo. Y en la memoria de bits, pues la memoria 1 tiene 8 bits, yo decido cuál voy a utilizar, el 0, el 1, el 2, hasta llegar al 7. Ya utilicé los 7 bits de la memoria 1, pues me cambio a la memoria 2.0 y así, ¿sí? Mientras que en la memoria de tipo palabra, pues tenemos que tomar todos los 8 bits para poder hacer la conversión de algún número en digital. O sea, tener un número decimal tenemos que utilizar más de un bit. ¿Sí?
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Este PLC también tiene etiquetas como para saltar o llamar otras subrutinas. También los tiene. Bueno, otra cosa también ahorita que me acuerdo que también quería explicar son los bloques de funciones. No recuerdo si en el canal es que ya de los videos que tengo en YouTube ya expliqué cuáles son los bloques de funciones. No me acuerdo. No recuerdo eso. Pero bueno, lo voy a explicar aquí. ¿Qué es un bloque de función? Nosotros cuando programamos en un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de programación estilo C++, Java, Basic, cualquier de ese tipo, nosotros tenemos ciertas funciones. O sea, voy a ponerlo en Paint para explicarlo mejor, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el void principal, ¿no? El void main. Cuando programamos en algún lenguaje de programación, ¿no? Tenemos las llaves y aquí están las instrucciones que nosotros ejecutamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos acciones repetitivas, como tenemos que hacer algo que es constantemente repetitivo, como el arranque de un motor, la lectura de un sensor, mostrar en un display cierta información o lo que ustedes quieran, nosotros podemos generar o crear una función, ¿sí? Void función. Supongamos que sea una función que suma. Y dentro de estas llaves, pues generamos o escribimos una serie de instrucciones donde esta función está fuera del bloque principal y esta función se va a ejecutar cuando yo lo pida. Si yo la mando a llamar en el mail principal, mando a llamar función, entonces esto se va a ejecutar. Yo la puedo mandar a llamar más de una vez porque es una acción repetitiva. Y esto lo hago para no estar escribiendo estas líneas de código, estarlas escribiendo varias veces, sino que más me ahorro cierto espacio o ciertas líneas de programación haciéndolo una función y solamente la llamo. Esto se utiliza en las situaciones donde tenemos cosas repetitivas, ¿sí? Hay diferentes tipos de función. Hay funciones de tipo vacío, las cuales cuando las mando a llamar no me regresan nada, solamente realizan las instrucciones. Luego tenemos las funciones de tipo enteros, ¿sí? Por ejemplo, int y la función 2, ¿sí? Esta es una función diferente porque esta función me va a regresar un valor, me va a regresar un valor del tipo entero. O sea, supongamos que sea sumar dos números y que lo que me regrese sea el resultado de sumar esos dos números. Entonces, cuando yo la mando a llamar en el void principal, pues voy a poner una variable de tipo entero y voy a mandar a llamar a la función 2. Sí, ¿por qué? Porque esta función me va a regresar un valor y ese valor yo lo tengo que almacenar en algún lado. Y en este caso lo almaceno en esta variable. Tenemos ese tipo de funciones. Esos son lenguajes de programación de alto nivel o lenguajes de programación informático como C++, Java, Basic, todos esos, ¿no? Entonces, aquí en Siemens tenemos algo parecido que se llaman bloques de funciones. Cuando yo tengo que programar en mi lenguaje escalera o en lenguaje de programación de bloques, lo que quieran, yo tengo acciones repetitivas, como dar de alta un proceso para un arranque lento de un motor de corriente directa porque es de mucho caballaje y tiene cierto proceso, lo vamos arrancando de manera secuencial con diferentes tipos de velocidades hasta que tome su velocidad máxima. O el arranque de una caldera, donde se mandan una serie de señales, se compruebe que hay flama y todo un proceso complicado. Y ese, por ejemplo, es algo repetitivo. Yo hago el código en las instrucciones de programa para realizar, no sé, el encendido de una caldera, pero yo tengo que controlar 20 calderas, ¿sí? Entonces, para no estar copiando ese código 20 veces, lo que hacemos mejor, creamos un bloque de función. Y ese bloque de función yo lo arrastro 20 veces, ¿sí?
¿Cómo me aparece mi bloque de función? El bloque de función va a aparecer como un cuadro, como si fuera una especie de timer. ¿Sí? Entonces yo nomás voy a arrastrar 20 veces eso y yo puedo saber que este objeto es de cierta caldera, caldera 2, caldera 3. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo esa parte. ¿Cómo lo abro? Me voy al Semantic Manager, donde están bloques, le doy botón derecho, insertar nuevo objeto. ¿Sí? Y aquí tengo dos opciones. Tengo bloque organizacional y bloque de funciones. Le doy clic aquí, me aparece FB1. Yo determino cómo lo quiero programar. Lo quiero programar en STL, que es texto, es una especie de lenguaje ensamblador, lenguaje escalera y lenguaje de bloques, ya lo sabemos, ¿no? Entonces yo decido programarlo como lenguaje escalera. Estos son el FB, que se llaman FB, bloques de funciones FB. También tenemos los bloques de funciones o function block, perdón, los organizacionales que son los FC, este de aquí. No. Function block. Estos organization block son los OB, ¿sí? Recordemos que el OB1 es el principal, puedo crear un OB2 también, pero lo tendría que llamar a la rutina principal. Son como subrutinas, por así decirlo, ¿no? En Siemens también hay unos bloques especiales para llamar otros OB, ¿sí? Entonces aquí puedo poner función, las funciones son los FC, y nuevamente yo lo puedo programar en los tres lenguajes, en los diferentes modos, pero escojo el lenguaje escalera. Está aquí. Entonces, este F1 y FC1 son bloques de función que no están asignados al programa principal. Aquí en el programa principal no está, ¿sí? Simplemente que yo los puedo programar y después los mando a llamar al bloque, al main, ¿sí? Al programa principal del PLC. Si hago doble clic sobre cada uno de ellos, el FB1 o el FC1, me va a aparecer esta parte de aquí. Nuevamente, esa es la estructura de Step 7, donde yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo programar aquí un interruptor y una salida, ¿sí? Nuevamente estamos programando el lenguaje escalera. Con la diferencia de que hay diferencias entre FB, entre un bloque de función FB y un bloque de función FC. ¿Cuál es la diferencia? Un bloque de función FB siempre va a estar ligado a una tabla, ¿sí? A una DB que se llama, que es una tabla de datos, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Y para eso quiero hablar de lo que viene siendo el FC. Un FC, todo lo que hagamos dentro de un bloque de función del tipo FC, todo lo que hagamos dentro de ese bloque de función no queda almacenado. Esa información se pierde, ¿sí? Si nosotros dentro de ese bloque de función hacemos un conteo y esa información no la sacamos del bloque FC, esa información se va a perder, ¿sí? Mientras que un FB no, porque un FB está ligado a una tabla, a una base de datos, y todo lo que haga dentro del FB va a quedar almacenado en esa tabla, en esa base de datos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un contador dentro de un FB, pues esa información que está contando se va a almacenar en esa tabla, de tal forma que no se va a perder. Esa es la principal diferencia entre un FB y un FC. ¿Cuándo se utiliza? Pues un FC se utiliza cuando quiero hacer algo rutinario que está aquí adentro y no me importa que la información que esté dentro se pierda, ¿sí? Porque no me interesa esa información. Solamente quiero que se realice alguna rutina. Y el FB se utiliza cuando dentro de eso es un proceso complejo donde hay muchas informaciones, hay parámetros que yo necesito conservar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un FB y un FC y cuándo se utiliza cada uno. Entonces, yo voy a crear aquí un bloque de función muy sencillito, que lo que va a hacer tiene aquí, bueno, voy a colocar incluso hasta un timer. Tenemos aquí una entrada. Este interruptor se activa y va a activar esta bobina. Incluso voy a utilizar un timer. Voy a utilizar un on delay. Aquí está. Un timer on delay que eh, cuente 3 segundos. Así. Bien.
Otra cosa que nos aparece aquí, a diferencia del programa principal, nos aparece esta ventanita de aquí arriba. ¿Para qué sirve esta ventanita de aquí arriba? Así como un lenguaje de programación de alto nivel, cuando nosotros creamos, nosotros decimos, para empezar, la función es de tipo vacío, es decir, ¿me va a regresar algo o no me va a regresar algo? Luego, dentro del paréntesis del tipo de función, por ejemplo, si es una función así, nosotros dentro de este paréntesis colocamos los parámetros de entrada que va a recibir esa función. Ah, que va a sumar dos números. Ah, pues pongo int a, in b. Y esa función, siempre que la llame, yo tengo que darle esos dos parámetros. Tengo que mandarle dos números enteros, los cuales van a ser los que va a sumar. Y la función me va a regresar un entero, porque va a sumar estos dos números enteros y el resultado va a ser un tercer número entero y es lo que me va a regresar. Pues bueno, es la analogía aquí en un bloque de función. Yo tengo parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Sí? Esto es un parámetro de entrada y salida, es decir, que es una variable que puede ser entrada, se va a modificar y se va a regresar. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner aquí, por ejemplo, como entrada, puedo poner, no sé, puedo poner así, botón y un parámetro de salida que sea foco, de esta manera. ¿Sí? Y aquí yo coloco botón y aquí coloco foco. Aquí, bueno, aquí lo importante es que entiendan que estas memorias o esta información que está almacenada no son salidas físicas. Botón y foco no son salidas físicas, son localidades de memoria que quedan ligadas a lo que viene siendo a lo que viene siendo a este bloque de funciones. ¿Sí? Verlo aquí. Vamos a ver. No. Y este voy a utilizar el timer 1. Ahí está. De esta forma. ¿Sí? Aquí está creado ya mi función. Entonces mi función tiene como parámetro de entrada, tiene este botón que es un dato de tipo booleano, tiene como salidas esta memoria que se llama foco, que es un dato de tipo booleano, y también, bueno, esta T1 de hecho lo voy a eliminar, lo voy a poner también como parámetro de entrada. Y ahí está. Yo tengo dos parámetros de entrada. La señal que va a iniciar el contador del timer, el valor de qué tanto va a contar ese timer, y la salida, pues simplemente se va a encender después de que pases determinado tiempo. Este es mi bloque de función. Ahí está. Lo guardo. Cierro aquí el bloque de funciones. Que no. Voy a cerrar este de hardware aquí. Y abro el OV1. El bloque, la rutina principal, el OV1, lo abro y aquí está.
Entonces voy a borrar esta línea. Esto lo voy a dejar así. Y el bloque de funciones que yo acabo de crear, pues va a estar aquí, ¿no? En FB Blocks va a estar el FB1, que es el que yo acabo de crear, es el que tengo aquí. Si hubiera creado yo alguna otra función, pues ahí me va a aparecer el FB2 y así. Si yo lo jalo y lo arrastro, me aparece un cuadro como si fuera una especie de tipo timer o contador. ¿Sí? Es una función especial que yo diseñé, donde tiene parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Sí? Aquí me aparece este signo de interrogación porque yo tengo que colocarle alguna función. ¿Sí? Eh, por lo general, los bloques de función, estos tienen que estar ligados a una memoria. Por eso le decía, los FB y los FC, la diferencia es que un FB, toda la información que queda dentro queda almacenada a una base de datos, y es esto, se llama así, database. Si nos vamos al Semantic Manager aquí, nos vamos a dar cuenta que nos aparece este nuevo bloque, que es un DB1. ¿Sí? Donde si yo hago clic aquí, en CDB1, pues me va a aparecer la información que está almacenada en esa base de datos, que esa base de datos pues está ligada a la función 1, donde nos aparecen las variables que estamos utilizando y la información actual que tiene esa memoria, por así decirlo, esa base de datos. ¿Sí? Entonces, si me regreso yo aquí, este de aquí lo voy a eliminar. ¿Sí? Solamente es el enable, ¿sí? Y como parámetros de entrada, pues yo había dicho que es un interruptor, ¿sí? Es la señal que va a energizar este timer. La salida es el foco, lo voy a poner 4.0. ¿Sí? Y aquí también tenemos un parámetro de tiempo donde yo quiero que ese timer que está interno que cuente 2 segundos. ¿Sí? De esta manera. Entonces, este bloque de función, ¿qué va a hacer? Cuando yo mande esta señal, va a mandar adentro de este bloque de función, va a mandar una señal para que el timer que estaba ahí adentro, que es el timer 1, empiece su conteo. El conteo va a ser esto y cuando ese conteo termine, pues se va a activar el Q0. Bueno, le voy a dar aquí desde el Semantic Manager para que se cargue todo. Es importante cuando hacemos bloques de funciones que descarguemos toda esa información desde aquí. ¿Sí? Si cargamos únicamente, si lo descargamos de aquí, va a descargar únicamente el OV1. Pero también yo quiero que descargue el FB1 que acabo de hacer, el FC y esta nueva base de datos. ¿Sí? Entonces le hacemos así, conectamos las gafitas. Eh, 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 Ahí está. Entonces, si yo activo la señal, la I0.0, aquí me tiene que activar la 4.0. Ahí está, la activo. Lo quito, se resetea. Después de 2 segundos, va a activarse. Ahí está. Si yo le modifico aquí el tiempo, le pongo 3 segundos o 4, pues el tiempo se va a modificar. ¿Sí? Aquí la otra cosa importante es que este bloque de funciones yo lo puedo volver a llamar. Si me voy otra vez a FB, yo lo puedo llamar. FB aquí, lo jalo y ahí está. Me va a pedir otra vez otro nombre. Yo lo relaciono con una base de datos diferente a esta de aquí y lo puedo volver a hacer. Puedo mandar aquí la I0.1, que la salida sea la Q4.1 y el parámetro de tiempo sea S5T, número de gato, pero que este quiero que cuente 4 segundos. Sí. Descargamos.
Vamos a ver. Esta vez que me falta el DB2, por eso me estaba marcando error. Vamos a ver si ahora me deja. Cuando modifiquen los bloques de funciones, todo eso, tienen que tener cuidado que todo esto se mande, ¿no? Si no, va a haber un conflicto. Pues estamos descargando este programa OV1 que nos está pidiendo un DB2, pero el DB2 no está en el sistema porque aún no lo he descargado, ¿no? Entonces, le damos en Run y ahí está. Entonces, tengo estos dos bloques de funciones. Este es un tiempo, este es otro tiempo. ¿Cuál? Está recién. Entonces, la 0.0 va a ser que corre hasta un tiempo de 2 segundos y se enciende aquí. Y esta 1. Vamos a ver por qué no se está activando aquí. Vamos a ver, ¿dónde estaban los timers? Bueno, voy a mejor modificar esto. Hay un conflicto con los timers ahí. Vamos a ver el OV1. Ahí está. Ahí está. Lo voy a hacer de esta manera mejor para no complicarme con la cuestión del timer. Entonces, activo la entrada 0.0, se activa la salida 4.0, activo esta otra, ¿no? Entonces, de esa manera puedo mandar ese bloque de función varias veces. ¿Sí? ¿Qué pasa con los FC? Voy nuevamente al bloque de función, al Semantic Manager, doble clic en el FC y nuevamente tengo el mismo recuadro aquí, porque esta es una función FC. Voy a hacer exactamente el mismo código. Tenemos una entrada. Esta entrada le voy a poner aquí botón, tipo booleano. Aquí la salida le voy a poner foco. Entonces aquí sería botón y aquí sería foco. De esta forma. Guardamos el bloque de función. Lo descargamos. Veamos que sí, que lo sustituye. Cierro esta parte de aquí. Mando a llamar al OV1. Lo abro. Y aquí voy a crear una nueva línea. Y ahora voy a llamar el FC. ¿Sí? Si lo pongo aquí, el FC ya no me pide un nombre.
porque el FC no tiene que estar ligado a una base de datos. Yo puedo poner aquí 0.2 y aquí la Q4.2. Está. Descargamos. Muy bien para incorporar. Y si yo activo la 0.2, se va a activar la 4.2. ¿Sí? Este bloque de funciones yo lo puedo volver a llamar. Puedo llamar la cantidad de veces que yo quiera. Entonces aquí lo vuelvo a llamar. No me va a pedir ni un nombre. Ese no ocupa estar ligado a ninguna tabla de datos. De esta forma. ¿Sí? Entonces la I0.3 activa la salida Q4.3. La 2 activa la 2. Esta la 1 y esta la 0. ¿Sí? De esta manera se utilizan lo que vienen siendo los bloques de funciones, los FC o los FB. Depende de lo que queramos hacer, ¿no? En los DB almacenan la información. Se almacena la información aquí, el valor actual, false, false. ¿Sí? Y el tiempo, el valor del tiempo que está contando o el valor del tiempo que se le asignó. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta de esto. ¿Sí? Hay una de las prácticas ahí, creo que es la práctica 8, que básicamente es que hagan la práctica 7, pero ahora utilizando bloques de función para que aprendan a programarlos, porque van a controlar ya no una caldera, sino que van a controlar varias. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta de esto. Voy a detener la grabación, ya con esto terminamos la clase de hoy.